Hola, buenas tardes a todos. Es un verdadero honor que nos estén acompañando esta tarde para platicar acerca del post-COVID y para ello hemos conformado un panel de especialistas enfocados al manejo de depresión y ansiedad primordialmente y en aquellos programas enfocados a atender a los pacientes y personal médico involucrados durante la atención de la pandemia. Quiero inicialmente agradecer al comité organizador que nos permite tomar este foro para hacer esta disertación y estas presentaciones. Y de primera instancia quiero agradecerle al doctor Jesús Ramírez Bermúdez que nos está acompañando esta tarde. Él es doctor en psiquiatría y en ciencias, es médico especialista en neuropsiquiatría por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Trabaja en esa institución como clínico, investigador y profesor. Es doctor en ciencias por la UNAM, donde es profesor de metodología científica en el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, actualmente nivel 2. Ha publicado más de 100 trabajos científicos en el campo de las neurociencias clínicas y ha obtenido más de 1,700 citas, así como el reconocimientos en Australia, en el International Neuropsychiatric Association en el año 2006 y en Estados Unidos en el International Conference on Bipolar Disorder en el año 2011. Es autor del tratado Principios de Neuropsiquiatría, publicado por la APM en el año 2019, de la novela Paramnesia de Penguin Random House del año 2006 y de los libros Breve Diccionario Clínico del Alma, del sello Penguin Random House 2010, Un Diccionario sin Palabras, publicado por Alma al Día 2016, y Depresión, La Noche Más Oscura de Penguin Random House del año 2020. Todos ellos exploran la frontera entre la narración clínica y el ensayo científico. En el año 2009 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Literario del Instituto de Bellas Artes, México. Buenas tardes, doctor Jesús Ramírez, muchas gracias por acompañarnos. También está en nuestro panel el doctor Raúl Iván Escamilla. Él es médico cirujano partero por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es psiquiatra, especialista en esquizofrenia. Es doctor en ciencias médicas por parte de la UNAM. Fue médico adscrito de la clínica de esquizofrenia, coordinador de la clínica de esquizofrenia durante 10 años, jefe de clínica de subespecialidad del Instituto Nacional de Psiquiatría de Ramón de la Fuente y actualmente es subdirector de la consulta externa desde el año 2019 y hasta la fecha. Cuenta con nombramiento como investigador nivel C de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente nivel 1. Es miembro de la Sociedad Internacional de Investigación en Esquizofrenia y es evaluador del Consejo de Salubridad General. Buenas tardes, doctor Escamilla. Muchas gracias por acompañarnos. Y por cuestiones de tiempo, voy a presentarme a mí mismo. Yo soy el doctor Lenin Pavón. Soy doctor en ciencias con la especialidad de inmunología. Mi línea de trabajo es el estudio de las interacciones neuroendocrino-inmunológicas en la depresión mayor, la fibromialgia, esclerosis múltiple y el estrés. Actualmente soy el jefe del laboratorio de psicoinmunología de este instituto. Fui reconocido con la portada del mes de noviembre del año 2020 del World Journal of Psychiatry. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 1998, actualmente nivel 3. Recibí la presea Lázaro Cárdenas en el año 2001 y soy investigador en ciencias médicas de los Institutos Nacionales de Salud desde el año 2000, actualmente nivel E, y he recibido diferentes reconocimientos a lo largo de mi trabajo profesional. Hasta el momento se han publicado 91 artículos en revistas indexadas, 20 capítulos de libros nacionales e internacionales. La obra acumulada tiene hasta este momento más de 2,000 citas y un factor de Hirsch de 23, de acuerdo al sistema Scopus. Se han presentado más de 150 comunicados a congresos nacionales e internacionales y múltiples conferencias nacionales e internacionales por investigación. Soy profesor invitado de los programas de posgrado de inmunología, tanto de la UNAM como del Politécnico, y soy autor de los libros Inmunología Molecular, Celular y Translacional, en la segunda edición de este, y del libro COVID-19, Virología, Inmunología Clínica y Aproximaciones Diagnósticas, ambos publicados por Wolters Kluwer, y soy miembro del editorial board de diferentes revistas nacionales e internacionales, y he generado recursos humanos a nivel de maestría, doctorado, especialidad, entre otros. Pues muchas gracias por acompañarnos para empezar esta sesión y bueno, pues empiezo yo. Voy a compartir mi pantalla y voy a platicarles acerca particularmente de la importancia que tiene
la respuesta inflamatoria, esta que obviamente se genera como respuesta ante la infección por el COVID, y cuál es el significado que esta tiene desde el punto de vista de la salud mental. Cómo es que en aquellas personas susceptibles puede desencadenar la aparición de cuadros compatibles pues, con la ansiedad y con la depresión. De primera instancia, tenemos que, pues obviamente, colocarnos en un contexto en el cual partimos del hecho de la existencia de esta infección por el SARS-CoV-2, el COVID-19, el cual pues obviamente genera una serie de afectaciones inmediatas, intermedias y de largo plazo. En las inmediatas, pues obviamente ya las vivimos todos y obviamente es el ejercicio de tener una gran cantidad de pacientes enfermos que requieren de atención hospitalaria y que obviamente saturan a los servicios existentes y disponibles en ese momento. Y este hecho, pues que obviamente es obligado el atender al enfermo, empieza a generar una serie de repercusiones. La segunda repercusión más importante, pues es obviamente que aquellas personas que requieren servicios de urgencia, pues se ven limitados en su capacidad de acceder a la atención debido a que de primera instancia estos hospitales donde normalmente iría a recibir esta atención de urgencias se encuentran ocupados y esto pues obviamente empieza a generar un desplazamiento y un agravamiento de condiciones que posiblemente no serían mayor problema en una condición más normal. Aquellos pacientes, como la tercera condición de afectación, que se encuentran bajo tratamientos de enfermedades crónicas, que asisten regularmente a los servicios de atención de salud, ya sea a los públicos o los privados, se encuentran limitados de recibir esta atención normal, entre comillas, para su enfermedad, debido a que los sistemas de salud están siendo exigidos para atender a la población en general que se encuentra afectada por la pandemia. Y el cuarto, que es el que nos reúne esta tarde para poder platicar con todos ustedes y con los especialistas que nos acompañan en esta tarde, pues es la afectación que se tiene sobre la salud mental. Esta afectación sobre la salud mental no solamente va a durar unas cuantas semanas o el día que demos por terminar la pandemia va a desaparecer, sino que el resultado del efecto continuo y sostenido de esta tensión al cual estamos siendo sometidos como sociedad y aquellos pacientes que han experimentado esta infección pueden empezar a desarrollar. Esta es la cuarta ola de la pandemia de la cual se habló desde el principio y que se refiere a la afectación que tiene la población en general sobre su condición de salud mental y los daños que esto, pues obviamente afecta a la economía y que obviamente genera un ambiente estresante que termina siendo también un elemento que está afectando la salud de cada uno, la salud mental de cada uno de los individuos de nuestra sociedad y donde nadie escapa. Cuando nosotros nos tensionamos, ya sea por la infección directa o por los cambios en el entorno, pues uno de los elementos que suceden de cambios importantes que suceden en nuestro cuerpo es que tenemos una respuesta inflamatoria alterada. Cuando la respuesta inflamatoria alcanza un nivel específico de 10 nanomolar, esto es, se vuelve un fenómeno sistémico que empieza a afectar no solamente el funcionamiento de nuestro sistema de defensa en términos generales, sino que empieza a afectar nuestro cerebro, nuestro hígado, la médula ósea, sistemas aparentemente no relacionados empiezan a verse afectados como resultado de la alteración inflamatoria a la cual estamos siendo sometidos. Es muy importante recordar que todo nuestro organismo se encuentra interconectado y que moléculas como las moléculas involucradas en la respuesta inflamatoria son capaces de estimular al sistema nervioso central por diferentes vías. Hay unas que se llaman el arco antiinflamatorio vagal y otro que es la comunicación que existe entre el eje hipotálamo y hipófisis adrenales. La parte importante es que este ejercicio genera respuestas neuroquímicas, neuroendocrinas, neuroinmunológicas y la parte más importante, las conductuales. Cuando este mecanismo empieza a ser exigido por periodos muy prolongados de tiempo, lo que sucede en nuestro organismo es que el proceso de regulación empieza a verse limitado y empiezan a aparecer una serie de alteraciones, particularmente debido a que se empieza a acumular un neurotransmisor que también es un aminoácido, que es el glutamato, que empieza a generar daño sobre las neuronas que tienen receptores para este neurotransmisor, empieza a llevarlas a un exceso de actividad metabólica y eventualmente las lleva a la desregulación. Y con ello nosotros perdemos un mecanismo muy importante que es la comunicación neuroendocrino-inmunológica que nos mantiene pues obviamente sanos. Y la otra, pues es que también tenemos que considerar que aquellas personas que están enfermas, pues infectadas por el SARS-CoV-2 y que desarrollan el COVID, pues obviamente son exigidas a un nivel superlativo debido al fenómeno inflamatorio tan significativo cuando se presenta en las formas severas o graves de la enfermedad. Obviamente los pacientes asintomáticos no sufren esto. Y en todos ellos, la diferencia entre el asintomático, el moderado y el severo es del fenómeno inflamatorio al cual son expuestos.
Particularmente hay unas moléculas muy importantes que son los interferones. El interferón alfa y el interferón beta son dos elementos fundamentales que nuestro cuerpo desarrolla para responder ante la infección de virus. Pero en el caso del SARS-CoV-2 se ha descrito que este virus tiene la capacidad como mecanismo de evasión de desregular el balance que existe entre el interferón alfa y el interferón beta. Cuando eso se presenta, células involucradas en nuestra respuesta, como los neutrófilos, no pueden ser regulados, se vuelven extremadamente agresivos y la intensidad del daño que sufre el individuo es por estas células, las células involucradas en la respuesta inmunológica, que pues obviamente de forma dependiente del desbalance o la desregulación que se tenga de interferón gamma e de interferón alfa e interferón beta, pues se van apareciendo mayor cantidad de daño. Los pacientes que tienen formas severas de la enfermedad presentan un mayor desbalance de estos interferones, el alfa y el beta, generan mayor daño y por consiguiente el daño histológico se vuelve muy importante a nivel pulmonar, a nivel renal y a nivel endotelial. Y eso obviamente nos habla de la intensidad del cuadro inflamatorio al cual los pacientes están expuestos. La parte importante es que tenemos que recordar que las moléculas inflamatorias no solamente están vinculadas a regular y controlar a las moléculas y células involucradas en nuestra defensa, sino que también interaccionan con otros sistemas, como lo vimos unas diapositivas atrás, y particularmente el interferón alfa se vuelve una molécula súper importante debido a que su concentración cuando se encuentra alterada, esto es, se eleva y se sostiene en el tiempo, tiene la capacidad de afectar al sistema serotoninérgico de una manera superlativa. Ya en los años 80, cuando estas moléculas empezaron a ser administradas como fármacos, siendo las primeras proteínas que se utilizaban recombinantemente para poder tratar la enfermedad gramatosa crónica o la hepatitis C, eran desencadenar cuadros depresivos rápida y muy acelerada. En cuestión de generaban estadios de depresión que llegaban hasta condiciones de ideas estructuradas de suicidio o intentos de suicidio debido a la severidad del cuadro que inducían. Y esto se debe a que primordialmente están vinculando particularmente al bloqueo en cuanto a la síntesis de serotonina y adicionalmente a todos los mecanismos involucrados al sistema serotoninérgico. Simplemente pareciera ser que el paciente no tuviera serotonina y esto ya sabemos que tiene un componente desde el punto de vista conductual y neuroquímico significativo. Y esto es lo que están experimentando los pacientes que tienen la infección por SARS-CoV-2, desde las formas moderadas hasta las formas severas. Obviamente, mientras menos intensidad en la sintomatología el paciente presente, menor cantidad de interferón gamma, de interferón alfa. Pero mientras más y severos sean los síntomas, pues obviamente mayor exposición al interferón alfa y la afectación sobre el sistema serotoninérgico se vuelve todavía mucho más relevante e importante. Ahora bien, en años recientes, al menos 5 años, y esto fue antes de la pandemia, también se dan cuenta de que el interferón, en este caso de los de interferón gamma, aquí estos tienen que ver directamente con la conectividad de las regiones involucradas en la socialización en nuestro cerebro, de manera tal que la conectividad directamente en el sistema nervioso central tiene que ver en una asociación muy los niveles circulantes del interferón gamma. La serotonina nos genera un estado de bienestar y un mecanismos a través de los cuales está influyendo sobre el sistema inmunológico es que favorece la expresión de buenos niveles de interferón gamma y el mecanismo tiene una repercusión a nivel de la conectividad del sistema nervioso. Obviamente, si el interferón alfa está bloqueando la síntesis adecuada de todo el sistema y funcionamiento del sistema serotoninérgico, los niveles de interferón de serotonina se disminuyen y los niveles de interferón gamma también están cayendo y esto tiene que ver con los fenómenos de conectividad, de manera tal que estamos viendo una cadena de sucesos que van desde la infección, la aparición de la desregulación de los niveles de interferón alfa y de interferón beta, la disminución del interferón gamma y los fenómenos de desconexión de toda la parte de la conectividad social involucrada en nuestro cerebro y que obviamente pues tiene que ver ya con todos los elementos compatibles con la aparición de los síntomas depresivos en estos pacientes. No son hechos anecdóticos ni meramente de una condición azarosa que intentemos hacer actividad. Han descrito en varias publicaciones con una cantidad significativa de pacientes la aparición de estos fenómenos psiquiátricos y que pues obviamente tienen una explicación en la parte molecular involucrada en las moléculas inflamatorias. En diciembre del año 2020
sale publicado este artículo que me gusta mucho porque tiene 62,354 pacientes post-COVID y en todos ellos se hacen una serie de evaluaciones psiquiátricas para ver cuál es la condición que tienen los pacientes desde el punto de vista de los trastornos del estado del ánimo y de la aparición de síntomas ansiosos. Y en ellos obviamente se observa que aquellos pacientes que tuvieron particularmente la infección de COVID en todas sus condiciones, que van desde los asintomáticos, los que son moderados y los que son severos, pues empiezan a tener una aparición de fenómenos psiquiátricos posteriores a la infección, en periodos que van desde los 30 hasta los 90 días posteriores a la aparición de la última prueba de la búsqueda del virus, y en todos los casos se observa un incremento en las escalas que se observan. Y cuando lo comparan como control con otra enfermedad también de origen viral, que también tiene un componente respiratorio importante, como es la influenza, se observa que en todos los casos la contribución del COVID a la aparición de trastornos del estado del ánimo y de la ansiedad se ve pues obviamente mucho más superada que la presencia pues simplemente de la influenza. Cuando se compara con otras enfermedades respiratorias, como pueden ser las neumonías de origen bacteriano, también se observa en la parte inferior de la diapositiva que el fenómeno psiquiátrico inducido por la infección del COVID se vuelve todavía, pues obviamente, mucho más significativo. Y esto es en todos aquellos pacientes que no tenían historia previa ni familiar de condiciones preexistentes de problemas de índole psiquiátrico. Por el contrario, cuando tomamos aquellos pacientes que tienen una condición preexistente de problemas de depresión, de esquizofrenia, de algún tipo de trastorno de conducta o enfermedad bipolar, pues en todos los casos se observa que cuando se compara contra la influenza, pues la presencia de haber cruzado con la infección de COVID, pues genera una cantidad mucho más significativa de la aparición del agravamiento de la condición psiquiátrica preexistente, y obviamente se observa una diferencia mucho más significativa que en aquellos pacientes que no tenían un antecedente anterior. En todos los casos, lo importante a destacar en estas imágenes es el hecho de que el componente ansioso, sin lugar a dudas, es el más importante, inclusive por encima de la depresión, aunque obviamente también la aparición de síntomas compatibles con la depresión se vuelve también muy significativo. Un elemento que yo esperaba que ya estuviera publicado de manera libre, pero sigue siendo como un artículo en prensa, que fue liberado en julio 22, apenas hace un par de meses, nos dice que en todos los casos, aquellos pacientes que tuvieron la enfermedad por COVID presentan una condición de deterioro cognitivo, aplican una batería profundamente amplia y hacen una evaluación en 81,337 pacientes que fueron desde enero hasta diciembre del año 2020, hacen una serie de pruebas, las cuales pues obviamente muestran consistencia entre todas estas poblaciones, y en todos los casos los que ellos observan es aquellos pacientes que tuvieron pocos síntomas, tienen obviamente menor cantidad de daño cognitivo, en tanto que aquellos que fueron teniendo cada vez mayor cantidad de sintomatología y complicación desde el punto de vista respiratorio porque su COVID se fue agravando, pues presentan obviamente una mayor cantidad de deterioro cognitivo. Y esto pues obviamente se vuelve interesante porque tenemos que recordar que los pacientes reportan durante su padecimiento tener pues una niebla mental, adicionalmente deterioro en su capacidad cognitiva, declarativa, en su estado del ánimo, y que adicionalmente pues se dan cuenta que a pesar de haber cruzado con el COVID, no quedan totalmente restablecidos desde el punto de vista de la salud mental. Un punto aparte y que yo creo que nos llevará seguramente mucho trabajo de investigación y sesiones a discutir entre expertos es la presencia de un conjunto de pacientes que se llaman long hauler, y estos pacientes en particular son pacientes que después de haber cursado con el COVID e inclusive tener pruebas totalmente negativas a la aparición, el hecho es de que se quedan arrastrando sintomatología que los acompaña ya por periodos verdaderamente prolongados. Los últimos trabajos empiezan a hablar ya de casi un año, y en todos ellos pues empiezan a hablar de que hay sintomatología que se les acompaña y que aparece ya sea de forma sostenida o de forma intermitente, y que pues obviamente nosotros explicamos como elementos que se conservan por inflamación residual que puede estar siendo incrementada ante cierto tipo de tensión en estos pacientes. Ellos reportan dolores de cabeza, dificultad de concentración, dificultad para respirar en algunos casos, fatiga, incapacidad para poder estar activos y obviamente dolores musculares que son totalmente idiopáticos y que son
distintos en cuanto a su ubicación anatómica. Hoy es el brazo, mañana es la pierna, pasado es el cuello, después el tobillo, y entonces el problema es que nos habla de un fenómeno compatible con el estrés, pero que nos recuerda obviamente a los pacientes con fibromialgia o con astenia. Simplemente el proceso aquí a destacar, a elemento de conclusión, es el hecho de que los elementos inflamatorios han probado desde hace 40 años que tienen una capacidad de interactuar afectando a los sistemas neuroquímicos, particularmente a los serotoninérgicos, y que adicionalmente, pues enfermedades como la fibromialgia o la astenia crónica seguramente nos van a servir como elementos de base de partida o como punto de arranque para poder empezar a entender a estos pacientes que están generándose como resultado de haber padecido la enfermedad de COVID. De mi parte es todo. Espero que al final de esta sesión haya preguntas y podamos discutir más. Y bueno, pues a continuación voy a darle la palabra al doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Muchísimas gracias, Lenin. Ha sido una formidable presentación que nos pone ya, digamos, que nos pone en el tono de comprender lo que ahora yo también quisiera presentarles a ustedes, ¿no? Y es justamente un poco este mundo de manifestaciones agudas, postagudas, crónicas, algunas ocasiones secuelares, que forman parte de este gran espectro de problemas clínicos inducidos por COVID, y con énfasis como se me ha solicitado en el problema de la ansiedad y la depresión, pero no exclusivamente en eso, ya que, como vamos a ver, en realidad todos los sistemas están profundamente interrelacionados, ¿no? Incluso aquí los problemas de salud mental están profundamente relacionados con los problemas de salud física, ¿no? Y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que esa separación es muy artificial, como tú, Lenin, lo has mostrado, pues todo el enlace inmunológico, pero también podemos hablar de un enlace neuroendocrino, de un enlace a nivel de la conectividad entre los sistemas sociales, la actividad del sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, la fisiología corporal en general, pues todo ello nos recuerda que en realidad estamos viendo una manifestación unitaria, ¿no?, de los problemas de la salud, pero claro, con una gran diversidad de manifestaciones clínicas y con múltiples caminos que se pueden desafortunadamente recorrer en esta patología. Entonces, pues desde el principio de este problema, como bien lo mencionabas, ¿no? Se hablaba del concepto de la cuarta ola de la pandemia y sabíamos que habría esto que aquí en este artículo yo llamé la espiral de la pandemia y todas sus repercusiones sobre la salud mental, ¿no? En una especie de metáfora como de círculos concéntricos, donde en el círculo central se encuentran propiamente las personas que padecen COVID, con las manifestaciones de las que ahora vamos a hablar, ¿no? Pero en un segundo círculo estarían a lo mejor los familiares, que quizá no son afectados directamente por el virus, pero sí por toda la cadena de causalidad psicosocial, experiencias traumáticas, etcétera. Muy cerca de ello, los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, personal de inhaloterapia, etcétera, que también viven muchas de estas vivencias traumáticas, niveles de estrés enormes, etcétera, ¿no? Y luego probablemente en un cuarto círculo se encontrarían otros trabajadores que no pudieron en su momento dejar de trabajar, entrar en cuarentena porque su condición socioeconómica no se los permitía y que por lo tanto estuvieron con un riesgo muy alto de contagiarse y todo lo que ello significa a nivel de estrés, ansiedad, etcétera, ¿no? Finalmente, la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, por esa razón, digamos que el conjunto de la sociedad ha sido afectado en términos de salud mental, pero por supuesto, esto con gradientes, ¿no?, que tienen que ver con mayor exposición, mayor cercanía con el factor causal central, que es, desde luego, el virus. En nuestra institución, pues tuvimos, digamos, una etapa en la cual se tuvo que hacer la conversión, tuvimos un área COVID como tal, un área también el área de terapia intensiva dedicada exclusivamente a estos problemas, el área de infectología también dedicada a estos problemas, y bueno, esto nos obligó a entrar en contacto con esta patología a niveles que desde luego nadie hubiera querido, ¿no? Como decimos, es un guión que nadie escribió y que nadie quería representar, pero que indiscutiblemente nos tocó vivir en una u otra medida a todos los profesionales de la salud, ¿no es cierto?
aquí les muestro una fotografía donde se puede ver justamente cómo a través de esta pantalla, ¿no? Nosotros estamos en comunicación con el área COVID, con los médicos que les toca hacer guardias dentro del área COVID, pero en realidad esa barrera, por así decirlo, es muy permeable, ¿no? Porque en urgencias tenemos que recibir a los pacientes que tienen este tipo de manifestaciones, hacer el triage respiratorio, hacer también un triage neurológico y psiquiátrico. Y con frecuencia, pues empezamos a encontrar manifestaciones neuropsiquiátricas en pacientes con alta sospecha de COVID o con COVID confirmado, ¿no? En realidad, a todos los pacientes que atendimos nos tocó realizarles una evaluación pulmonar mediante una tomografía de pulmón en la que frecuentemente pues encontrábamos todas las manifestaciones características que ustedes ya conocen, ¿no? A nivel pulmonar, toda la imagen de esta forma de neumonía muy específica, que al principio se llamó neumonía atípica y que tiene signos muy particulares, pero esto en el contexto de problemas neurológicos, como veremos, que pueden ser infartos, hemorragias, estados de encefalopatía que se manifiestan como expresiones psiquiátricas agudas, ¿no? Cuadros de psicosis, cuadros confusionales, de delirium, a veces cuadros de catatonia, y también ahora me meto un poco en ello, ¿no? Manifestaciones de pronto afectivas también muy importantes, cuadros de depresión psicótica o de depresión ansiosa muy severas en el contexto de estos problemas que a veces incluso nos sucedió que el paciente no venía por un problema COVID, o sea, venía por un problema de depresión muy grave con síntomas psicóticos y al hacer la tomografía encontrábamos que tenía estas manifestaciones, ¿no? Nos tocó ver mucho estos problemas de comorbilidades, ¿no? A veces ya no sabemos qué fue primero. Por ejemplo, personas que claramente traían manifestaciones agudas de COVID y manifestaciones de enfermedad neuropsiquiátrica, por ejemplo, cuadros de alteración cognitiva aguda, y que al hacer la tomografía veíamos que tenían manifestaciones de enfermedad vascular cerebral, a veces en la fase aguda, como si ya fuera una comorbilidad preexistente, o una condición médica preexistente, mejor dicho, pero también a veces como manifestaciones que se expresaban 3 meses después, 6 meses después, o ya ahora podemos decir incluso un año después, ¿no? Este tipo de manifestaciones que aquí les muestro, que son anormalidades de sustancia blanca relacionadas con problemas vasculares. Y en efecto, ¿no? La investigación nos fue mostrando que en general había varios patrones muy característicos en la fase aguda, problemas cerebrovasculares, problemas del estado mental, sobre todo de tipo delirium, encefalopatía, o también anormalidades periféricas del tipo Guillain-Barré, ¿no? Por supuesto que hablando de depresión y ansiedad, digamos que esta condición, como se ha dicho clásicamente en artículos que estudian la comorbilidad, pues puede manifestarse, puede presentarse y puede convertirse en una especie de círculo vicioso en cualquiera de estas condiciones. O sea, pacientes que tienen encefalopatía aguda pueden tener manifestaciones de ansiedad y depresión en las etapas posagudas o crónicas. Los pacientes con enfermedad cerebrovascular pueden tener manifestaciones de ansiedad y depresión. Y los pacientes con Guillain-Barré, una de sus principales comorbilidades es ansiedad y depresión. Bueno, fuimos viendo que los pacientes más jóvenes tenían más manifestaciones neuropsiquiátricas y los que tenían mayor edad tenían más manifestaciones cerebrovasculares en general, ¿no? Luego el otro tema que fue muy importante, evidentemente, fue todo el tema de la normalidad del olfato, ¿no? Los fenómenos de anosmia. Y ustedes recordarán este artículo donde se vio cómo durante la fase aguda de anosmia había anormalidades en la señal de resonancia magnética a nivel del giro recto. Que como ustedes recuerdan, el bulbo olfatorio, digamos que los axones, ¿no? Entran justamente a esta región del giro recto, que se localiza en la porción más ventral del lóbulo frontal. La estría lateral digamos, del nervio olfatorio llega directamente a la región periamigdalina, al núcleo cortical de la amígdala, y en este sentido tiene una conexión muy importante con regiones límbicas y paralímbicas. Y esto también se ha visto como una puerta de entrada muy importante para manifestaciones neuropsiquiátricas como las que hablaba hace un momento el doctor Pavón, ¿no? Es decir, problemas de tipo COVID largo, long COVID, ¿no? Con todas sus manifestaciones neuropsiquiátricas. Este mismo estudio mostró cómo en un seguimiento a 28 días, cuando ya no había, digamos que la fase aguda, todavía había manifestaciones por imagen y clínicas. Pero ahora la imagen ya no era una hiperintensidad
en la señal de resonancia magnética que indica típicamente un estado de inflamación, sino más bien pérdida de volumen a ese nivel, ¿no? Sugiriendo anormalidades estructurales que al principio nos daban pues mucha inquietud, mucha curiosidad, ¿no? De qué es lo que podía estar sucediendo a nivel del sistema nervioso. Y bueno, ahora ya tenemos imágenes pues muy claras, ¿no? Por ejemplo, estas del estudio de LERCI, es el grupo francés que ha colaborado mucho en esto y que nos muestra muchas anormalidades que pueden verse en resonancia magnética, ¿no? Aunadas a las manifestaciones neuropsiquiátricas agudas. Por ejemplo, pequeñas hiperintensidades de sustancia blanca, imágenes típicas de microhemorragias o, como pueden ver aquí en la imagen D, anormalidades mucho más extensas de sustancia blanca como cuadros de leucopatía, ¿no? Como pueden verse a veces en otras condiciones infecciosas o autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen condiciones autoinmunes por anticuerpos, los famosos anti-MOG o como puede verse incluso en algunos cuadros de esclerosis múltiple, de encefalomielitis diseminada aguda, o como podría verse también como una leucopatía por VIH o asociada a virus JC como oportunista de VIH. En fin, cada una de estas manifestaciones con sus propias características, pero donde entonces el virus COVID, digamos que se unía a esa gran familia de cuadros infecciosos que afectan en forma directa el sistema nervioso, ¿no? También se podría ver reforzamiento meningio, ¿no? Aquí marcando claramente las anormalidades de tipo inflamatoria, ¿no? A ese nivel. Y bueno, esta imagen creo que fue muy conocida, muy llevada y traída, ¿no? De Boldrini, un magnífico esquema que de alguna manera nos enlaza muchos de los eventos que estamos viendo, ¿no? Por supuesto, la entrada de SARS-CoV-2 a la región, digamos, a las regiones capilares, ¿no? Del sistema nervioso, donde se produce inflamación mediada, como ya lo explicó mucho mejor que yo el doctor Lenín Pavón, mediada por citoquinas, ¿no? Interleucina 1, 6, interleucina 10, el factor de necrosis tumoral alfa, produciendo activación local de la microglia y llevando todo ello a un incremento de ácido quinolínico con incremento de glutamato. También el doctor Pavón ya nos habló un poquito más de eso. Se habla de cierta regulación a la alta de los receptores NDA, todo lo cual podría llevar por una parte al daño celular mediado por toxicidad, pero por otra parte también a anormalidades en los sistemas de neurotransmisión, ¿no? Sabemos muy bien que glutamato regula en alguna medida a GABA, que a su vez regula a glutamato, y entonces esto puede ir condicionando anormalidades de sistemas de neurotransmisión diversos. También sabemos que hay una gran interacción entre glutamato y dopamina. En este sentido, pues esto va dando una diversidad de manifestaciones clínicas de ansiedad, depresión, cuadros de encefalopatía, como ya se mencionó. Y la otra gran historia que hemos visto tiene que ver con activación plaquetaria, depósitos de fibrina, todo lo que tiene que ver con la formación de microtrombos, ¿no? Y la cascada de coagulación que estaría implicada entonces en estos problemas. Entonces, pues muchos de nosotros nos detuvimos a pensar en esto que en su momento llamábamos el horizonte nublado de la salud mental, ¿no? Porque nos dábamos cuenta de que habría una enorme cantidad de manifestaciones neuropsiquiátricas en personas que sufren COVID, en sus familiares, en el personal de salud, pero que los recursos para atender estos problemas pues son insuficientes, ¿no? Históricamente son insuficientes y necesitaríamos una gran inversión en recursos humanos, materiales, en infraestructura, en medicamentos, en apoyo psicoterapéutico, en equipos multidisciplinarios de salud mental para hacer frente a este problema. Y bueno, esta fue una de las grandes preocupaciones, aunada a otra que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud mental como mediadores y moderadores de los impactos que tiene COVID sobre la salud mental, ¿no? Es un tema muy importante, la vulnerabilidad social. Por ejemplo, en otros países se vio que en 2020 la tasa de suicidio no se incrementó. Incluso en algunos lugares disminuyó ligeramente, pero en México ya nadie ignora ahora por datos que ha presentado el INEGI, que nosotros sí tuvimos un incremento de la tasa de suicidio en el año pasado. De hecho, es el año en el que hemos tenido una cantidad neta y una tasa de suicidio más alta con respecto a los últimos 10 años, ¿no? Entonces, esto puede tener que ver con el impacto de la pandemia, pero sobre todo, pienso yo, con la vulnerabilidad social y la falta de apoyo para el acceso a la salud, el acceso a otros recursos de seguridad social.
Entonces fuimos aprendiendo también que en la parte estrictamente médica, pues existía este síndrome, ¿no? El famoso COVID largo o síndrome posagudo, donde tienen que interactuar todas las especialidades en una forma como a veces no lo acostumbran. Aquí tenemos que formar equipos con hematólogos, con nefrólogos, por supuesto los que se dedican a la salud primaria, obviamente los expertos en medicina cardiovascular y pulmonar, y en fin, el campo de la neuropsiquiatría, ¿no? Entendido aquí como una alianza entre neurólogos y psiquiatras. Por todo lo que hemos visto, ¿no? Que la fase postaguda está llena de manifestaciones neuropsiquiátricas de tipo ansiedad, depresión, trastornos del sueño, estrés postraumático, anormalidades cognitivas a las que ya se refirió el doctor Pavón, y cefalea, ¿no? De hecho, este artículo de Sandra López León, investigadora mexicana, que por cierto es hija de un gran psiquiatra mexicano, el doctor Martín Isaías López, ¿no? Que nos dio clases a muchos de nosotros en la UNAM. Bueno, ella ha estudiado estas manifestaciones, ¿no? Más de 50 síntomas presentes en la fase posaguda, en la fase incluso crónica, ¿no? Fatiga, dolor de cabeza, déficit de atención, sudoraciones, pérdida de peso, la pérdida de cabello, por ejemplo, la caída de cabello, que es muy importante para quienes lo viven, ¿no? Aunque a veces se habla poco de eso en los ambientes académicos. Problemas de oído, problemas visuales también, problemas a nivel del globo ocular, polipnea, tos crónica, dolor o incomodidad crónica a nivel del tórax, a nivel de las articulaciones, en fin. Entonces, en este amplio contexto de manifestaciones multisistémicas, ¿sí? Los pacientes empiezan a aparecer cada vez más a muchos enfermos que tienen condiciones psiquiátricas como la depresión con comorbilidades como la fibromialgia, el colon irritable, la migraña, y donde cada vez predominan más los síntomas subjetivos, ¿no? De dolor, ¿sí? Y de manifestaciones afectivas, y cada vez se van atenuando las manifestaciones que se pueden objetivar por medio de estudios de laboratorio, de gabinete, y entonces tristemente, estos pacientes, si bien tienen una etiología perfectamente definida, empiezan a sufrir un poco el estigma que padecen nuestros pacientes psiquiátricos, ¿no? Donde se piensa que el paciente nada más está exagerando, donde que el paciente ya se está tirando al suelo para que lo levanten, que no quiere ir a trabajar. Si es un médico que se infectó de COVID, el sistema de salud ya le pide que a los 14 días se reintegre a trabajar, cuando en realidad estamos viendo esta manifestación pleomórfica, ¿no? de anormalidades. Y esto por diferentes mecanismos, los mecanismos neuroinmunológicos directos que nos habló el doctor Lenin Pavón, las otras vías neuroquímicas que hablamos, pero también las anormalidades estructurales en el sistema nervioso y las condiciones psicosociales que interactúan con todo ello, pues nos lleva a estas manifestaciones tan frecuentes, ¿no? Ansiedad, irritabilidad, depresión, la habilidad emocional, tendencia al llanto, apatía y demás, ¿no? Incluso manifestaciones como desrealización, despersonalización y otras muchas manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿no? Es el famoso estudio de Davis, que fue con más de 3,700 participantes. Así se habla del COVID largo como con estas 4 manifestaciones protagónicas, ¿no? Alteraciones cognitivas, del estado de ánimo, del sueño, disautonomía, síndromes dolorosos e intolerancia al ejercicio, que es una tragedia, ¿no? Porque muchas personas podrían rehabilitarse tanto a nivel físico como emocional a través del ejercicio, pero hay una marcada falta de tolerancia al ejercicio, o sea, una fatiga muy, muy marcada, como la que vemos, por ejemplo, en esclerosis múltiple. Y siguiendo de la línea con lo que mencionaba el doctor Pavón, y ya para finalizar mi presentación, este estudio de Taquet que continúa al previo, ya sigue a 6 meses con más de 236,000 supervivientes de COVID, a los pacientes, y bueno, encuentra que en esta muestra enorme se encuentran problemas neurológicos muy diversos, que ya hemos hablado, hemorragias, infartos, síndrome de Guillain-Barré, etcétera. Pero en fin, se encuentran una gran cantidad de anormalidades a nivel de la función mental. Probablemente lo más importante son los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Que se pueden presentar digamos, entre el 13 y el 66%, pero que claramente son más frecuentes conforme más grave fue el COVID. Incluso las personas que tuvieron encefalopatía tienen con más frecuencia este problema, al igual que los trastornos de ansiedad. Como bien mencionaba el doctor Lenin Pavón, los investigadores hicieron una comparación
con influenza y con otras condiciones infecciosas, y se estimó a grandes rasgos, así resumiendo un poco las cifras, que COVID tenía el doble de probabilidad de producir todos estos desenlaces comparados con influenza, ¿no? Para quienes creen que solamente los factores psicosociales están jugando un papel aquí, pues claramente hay un efecto directo del virus por todos los mecanismos que ya hemos mencionado, ¿no? Es importante reconocer que un porcentaje significativo, más o menos del 12%, tienen cuadros psiquiátricos de primera vez, o sea que nunca habían tenido manifestaciones psiquiátricas hasta que tuvieron un cuadro de COVID, y hasta el 31% de aquellos que tuvieron encefalopatía. O sea que la encefalopatía sí es un factor de riesgo para desarrollar estos problemas. Aquí las gráficas que ya se mostraron en el seguimiento más corto y en el seguimiento más largo a 6 años, pues básicamente nos muestra esto que estábamos viendo, ¿no? Que COVID tiene una mayor probabilidad comparada con otras infecciones de producir cuadros, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad y en menor frecuencia psicosis, pero también puede producir psicosis. Aquí una viñeta clínica muy rápida, una persona que tiene, una mujer de 60 años de edad, tiene un cuadro agudo de COVID con manifestaciones respiratorias, 2 familiares mueren, entonces agrega el componente del duelo, tiene un cuadro depresivo y síntomas ansiosos, va perdiendo paulatinamente funcionalidad, eventualmente es internada para estudiar y atender el cuadro depresivo, se demuestran muchas anormalidades cognitivas y ella sí tiene, por ejemplo, anormalidades en la resonancia magnética a nivel de sustancia blanca, como se mostró en los estudios franceses que les había mostrado, también señales de microhemorragia, y otras anormalidades de resonancia magnética, ¿no? Bueno, no me voy a meter demasiado ya en el tema de los psicofármacos porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero creo que aquí hay un campo muy interesante, muy atractivo para quienes nos dedicamos a la psiquiatría, a la psicofarmacología, pero también quiero yo expresar pues que me parece que esto es objeto de intervenciones que requieren un equipo de salud, ¿no? Un equipo tanto médico, multidisciplinario, como también otros profesionales de la salud mental, psicoterapia, trabajo social, enfermería, tienen un rol muy protagónico para traer, digamos que en lo posible, un alivio a las personas que padecen depresión y ansiedad por COVID. Muchas gracias, Jesús, por tu participación, siempre muy, muy interesante y yo espero que haya muchas preguntas al final de esta tan importante y rica plática que nos acabas de dar. Raúl, si nos haces favor de platicarnos qué pasa con los cuidadores, con los que cuidan a los pacientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Listo, ahí van. Bueno, pues yo les voy a hablar del programa de apoyo al personal de salud debido a la contingencia sanitaria de COVID-19, SARS-CoV-2. Y les voy a hablar acerca de las diferentes intervenciones y los programas de tratamiento que se han implementado para el apoyo de todo el personal de salud. La justificación es que el personal de salud fue quien presentó mayor exposición a factores de riesgo durante la contingencia. Sabemos que, pues bueno, de todo el sector laboral a nivel poblacional, quienes fuimos como más expuestos a jornadas más pesadas de trabajo, cubrir turnos extras, y que incluso hoy, al día de hoy que no ha terminado esta situación de emergencia, siguen trabajando a marchas forzadas en muchas de las instituciones que incluso se han convertido exclusivamente a atender pacientes con este padecimiento. Surge la necesidad de estudiar el impacto psicosocial de la pandemia específicamente en este personal para poder diseñar estrategias específicas de acción. Algo que también se ha observado es que las características de la epidemia, las medidas de prevención y control varían drásticamente en cada país.
En las primeras publicaciones que salieron a nivel internacional para evaluar el impacto de la pandemia en el personal de salud surgieron en China, que sabemos que, pues bueno, ellos nos llevaban la delantera, iban registrando la experiencia con respecto a esta contingencia meses adelante que nuestro país, y la información inicial provenía principalmente de encuestas en línea e instrumentos de evaluación, que así fueron, pues bueno, las primeras publicaciones. Con los estudios más recientes que se han publicado, sobre todo en el transcurso de este año, se ha podido tener acceso a información de primera mano con encuestas directas, encuestas presenciales y entrevistas a personal de salud. Porque sabemos que en primera instancia muchas de las intervenciones que se hicieron con este tipo de personal, con este perfil, fueron a distancia, también por cuestión de seguridad y protección para pues, el personal de salud mental que se dedicó a atenderlos. Una de las formas en las que estuvimos participando para atender a esta población fue a través de la atención en las llamadas clínicas virtuales, en un proyecto de investigación, el cual llevaba el liderazgo la doctora Rebeca Robles. Constituimos estas clínicas. Una fue la clínica de crisis emocionales, riesgo suicida y síntomas graves, que bueno, en esta clínica apoyó específicamente el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Subdirección de Consulta Externa y la Subdirección de Hospitalización. Otra de las clínicas fue el consumo relacionada con trastornos relacionados con el consumo de sustancias, alcohol, tabaco y otras drogas, porque se observó que no solamente la población general presentó una mayor prevalencia para el consumo de sustancias, sino también en el personal médico se incrementó este riesgo de manera significativa, al igual que, como mencionaba el doctor Jesús Ramírez, el riesgo suicida. Otra de las clínicas que fue donde tuvimos también mayor número de casos, la clínica de ansiedad, depresión y trastornos por somatización, la clínica de síndrome de desgaste profesional, de desarrollo de estrés postraumático y fatiga de compasión, y finalmente la última clínica de duelo, ¿no? Que fue la que inició de manera posterior en mayo del 2020. Aquí podemos ver en esta diapositiva el número de trabajadores, casi 16,000 trabajadores de salud realizaron un tamizaje completo, el cual fue a través de servicios en línea, de plataformas y encuestas en línea, y cerca de 2,000 personas fueron atendidas en las llamadas clínicas virtuales. El resto fue canalizado a otras instancias que trabajaron de manera conjunta y simultánea con estas clínicas. 40% se detectó, 40% de la población con riesgo para presentar depresión, y el 20% de los casos fueron calificados como moderados a graves. Dentro de la integración de los equipos en la Dirección de Servicios Clínicos, se conformó un equipo, el primero con personal del Centro de Salud en atención a la salud mental y las adicciones en la comunidad, que era antes conocido como el CAF, ¿no? Bajo esta reestructura del CESAMAC, y también participaron médicos residentes. Para esta guardia se conformó el primer turno de lunes a viernes de 8 a 18 horas, atendiendo principalmente llamadas, correos y las diferentes solicitudes de servicios en sistemas electrónicos, para lo cual participó personal de psicología y trabajo social y los médicos residentes de R1 hasta R4 durante su guardia de lunes a domingo en los horarios no hábiles. Hubo una atención en línea telefónica 01800 las 24 horas durante todos los días de la semana, principalmente personal de salud vulnerable que estuvo trabajando desde casa. También hubo evaluaciones para realizar intervenciones en crisis, primeros auxilios psicológicos y canalización a valoración inicial, ya sea a través de telemedicina o a nivel presencial en la Dirección de Servicios Clínicos, con la formalización y apertura del expediente. Para el equipo 2, personal vulnerable en casa, como les mencionaba, se encargó de la valoración inicial del programa de acompañantes, que en un momento les voy a detallar un poco más,
y la canalización a los servicios de atención psiquiátrica presencial, ¿no? A través de la apertura de expedientes, servicio de preconsulta, elaboración de historia clínica y la asignación de un médico tratante. Este fue el flujo de atención para el personal de salud que fue captado por el Instituto Nacional de Psiquiatría. A través de la llamada del personal de salud se hacía un filtro por personal administrativo de la institución. Los integrantes del equipo 1 contestaban estas llamadas, se ubicaron físicamente en el módulo B y en el módulo A de la consulta externa, en la planta baja de la institución, del edificio de servicios clínicos. El personal inicia directamente la intervención, recabando datos, y se inicia un encuadre desde el punto de vista terapéutico, y dependiendo de esta evaluación inicial se otorga pues, bueno, una intervención desde el punto de vista integral, considerando el motivo de consulta. De ahí se puede seguir dos vías. Una es referir a alguna de las instituciones, los directorios con los que contábamos, al servicio si era una situación que ameritaba atención inminente, urgente, se derivaba al servicio de admisión psiquiátrica continua u otro servicio de urgencia psiquiátrico en algún otro hospital. Se establecía contacto con el médico psiquiatra de guardia y pues bueno, también se proporcionaban teléfonos de información para agendar una consulta externa subsecuente, porque sabemos que muchos de los usuarios del personal de salud incluso ya eran usuarios, ya tenían un expediente dentro de la institución y cursaron con exacerbación de sus síntomas de base, su patología de base. Otra de las vías fue a través de la referencia al equipo 2. Se inició la intervención clínica específica de acuerdo al caso y pues bueno, en muchos de los usuarios se programó atención de manera remota, sobre todo porque al inicio de la contingencia, pues bueno, el personal de salud, como les mencionaba, estaba trabajando a marchas forzadas, con guardias con una mayor frecuencia y debido a la saturación de trabajo, pocas veces tenían disponibilidad para acudir de manera presencial y recibir esta atención, y también por protección se favorecía la atención a través de alguna plataforma electrónica como Zoom, como WhatsApp, para dar la atención en telemedicina o telepsicología. También se estableció el programa de monitores o acompañantes de personal de salud ante la contingencia, porque también en relación a los carteles, trípticos y anuncios y esta estrategia para hacer difusión de este programa, a veces no encontrábamos, al inicio no encontramos la respuesta que nosotros esperábamos y se recurrió al diseño de este programa, que consistió en un modelo de monitores o acompañantes para la atención en salud mental, para la detección en personal de salud, en hospitales e institutos de la SINSAE, dentro del contexto de la pandemia por COVID. Este proceso de implementación, pues bueno, integraba conocer la dinámica al interior del servicio, también identificar a los posibles monitores o líderes facultativos en cada área y turno, que igual son los que tienen mayor contacto con el personal operativo de primer contacto, ¿no? Que pueden identificar al personal susceptible o que tienen una relación de confianza para que el personal de salud se pueda acercar a ellos y tienen la capacidad de ser sensibles y más empáticos, y muchas veces es más fácil acceder a solicitar este tipo de ayuda, considerando también el estigma que representa actualmente buscar atención en salud mental. Además, pues bueno, conocen la estructura del área de COVID de acuerdo al tipo de paciente, pueden identificar las funciones de cada tipo de personal, conocen el vínculo que existe con el área de salud mental para establecer esta comunicación o esta canalización, y se establecen horarios de comunicación entre los monitores y los acompañantes. Este programa fue implementado en los hospitales de la SINSAE, en los institutos nacionales y los hospitales de alta especialidad. Estas fueron las fuentes de referencia para estos diferentes servicios y las diferentes clínicas. Fue a través, también nosotros participamos actualmente en un programa de atención a los médicos residentes de los institutos nacionales de salud. Es un programa permanente,
Es un programa desde el punto de vista asistencial y también está instaurado como un proyecto de investigación. También a través de las solicitudes de correo a la jefatura de telemedicina en el Instituto Nacional de Psiquiatría, el contacto directo a la coordinadora, que era la doctora Miriam Feria, que fue la que estuvo coordinando durante todo este tiempo el proyecto de atención a personal de salud, a través también del programa de monitores y acompañantes de los hospitales adheridos a la SINSAE, también directamente a través de la subdirección de la consulta externa, del servicio de hospitalización, preconsulta, consulta externa, admisión psiquiátrica continua, también a través de, se derivaban algunos usuarios a través de la línea 800 para atender a personal de salud y del tamizaje en la página de la UNAM. Y pues incluía, pues bueno, podría ser desde un personal administrativo, personal de laboratorio, del área de enfermería, que es lo que se ha visto que es un área, una profesión particularmente afectada, incluso en los servicios subrogados de los diferentes institutos, o sea, todo aquel personal que labora en una institución de salud y que en algún momento puede verse expuesta a un paciente o al estrés derivado de la atención a los pacientes. Este es el perfil de usuarios que nos contactaron, como les mencionaba, desde el médico residente, médico especialista, paramédicos, personal administrativo, médicos pasantes, personal en formación, médicos generales, laboratoristas, técnicos, químicos, licenciados o licenciadas en trabajo social, el personal de enfermería que ya les mencioné, a nivel licenciatura, a nivel técnico, estudiantes de enfermería, médicos internos de posgrado, dentistas, y dentro de los principales diagnósticos que encontramos en la población que solicitaba ayuda está el trastorno de ansiedad generalizada, una prevalencia muy alta de trastornos relacionados con el sueño también, al igual que en la población general. Casi siempre era la demanda principal. Trastorno depresivo mayor recurrente también, síndromes ansiosos inespecíficos, trastorno depresivo persistente, trastorno adaptativo, reacciones adaptativo, duelos, ataques de pánico, trastornos de la personalidad, trastorno por déficit de atención, trastorno por ansiedad social y duelo complicado. ¿Cuáles eran las generalidades que encontramos en el discurso de nuestros usuarios? Pues bueno, la mayoría de ellos presentaban una necesidad importante de ser escuchados, también el temor de hablar y enfrentarse a sus emociones, el temor de ser estigmatizados ante la búsqueda de apoyo específico en el área de salud mental, la necesidad de validación de sus diferentes emociones, depresión, ansiedad, miedo, enojo, frustración, y una dificultad para reconocerse como vulnerables. Y otro aspecto muy importante que limitaba la falta de acceso, la dificultad del acceso a estos servicios específicos de salud mental, era por el temor a que se perdiera la confidencialidad y que esto pudiera tener un impacto a nivel laboral. Porque al momento de recibir las llamadas de estos usuarios, sobre todo al inicio con la implementación y el despliegue de los protocolos de seguridad y el equipo de protección personal, pues al momento de escucharlos, podrían poner en evidencia cuáles eran las carencias o los problemas o los riesgos o los eventos, incluso los eventos graves que se pudieron haber presentado en sus instituciones, y pues ante el temor de que se enteraran sus autoridades o sus jefes inmediatos, muchos de ellos prefirieron mantener incluso el anonimato durante gran parte de la atención. ¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes derivadas de este programa hasta el día de hoy? Pues bueno, que la salud mental de los trabajadores en el área específica de la salud es una necesidad prioritaria, que pues bueno, si bien ya conocíamos que es un área particularmente vulnerable aún antes de la contingencia, pues con este fenómeno, con este evento a nivel mundial, pues se pone el dedo en la llaga y destaca la relevancia o la importancia de que el personal pueda llevar y pueda tener acceso a la atención de su salud mental, el reto de romper el estigma sobre la enfermedad mental, también cómo desarrollar otras formas, otras estrategias que puedan impactar en un número mayor de usuarios, el entrenamiento de médicos psiquiatras, personal en formación, para cómo hacer la evaluación de los trabajadores de la salud, que es algo pues diferente,
cómo estandarizar el proceso de captación, evaluación y seguimiento y que no se pierda dentro del entramado burocrático de una institución, bueno, entre la renuencia del personal a buscar atención y las muchas veces dificultades, obstáculos desde el punto de vista burocrático que se pueden presentar y que desalentarían que alguien que ya está motivado para buscar tratamiento desista. Y pues bueno, lo que hemos visto también es que el personal en formación, la comunidad de los médicos residentes ha sido la más afectada, también es la que tiene menos experiencia y por lo tanto debe ser nuestra población blanco a quienes mayor apoyo se les debe proporcionar. Y algo también muy importante, establecer las medidas o diferentes estrategias para salvaguardar la confidencialidad de los datos del usuario, porque muchas veces también al momento de atender algún médico residente o algún elemento del personal de salud en alguna institución y que la institución desde el punto de vista de autoridad o sus superiores se llegaran a enterar que están recibiendo atención, pues nos vemos expuestos también a las solicitudes de información que por supuesto lo tenemos que manejar con mucha cautela porque toda información debe ser confidencial y no se puede proporcionar este tipo de información sin la autorización o consentimiento de los usuarios, de cada uno de los usuarios. Y pues bueno, finalmente el personal de salud, sabemos que hay una dificultad importante para reconocer nuestra propia vulnerabilidad y resistencia ante la búsqueda de ayuda, que es algo muy propio de nuestra formación como médicos. Hay que partir desde el punto de vista que el 100% del personal de salud requiere intervenciones de apoyo en los diferentes niveles para reducir el impacto en la salud mental, para prevenir la aparición del síndrome de desgaste y sobre todo para asegurar que se pueda mantener la calidad en la atención y esto disminuiría también la propensión a presentar algún error en la atención o ocasionar alguna falla. Y bueno, estos estragos se generan en la calidad de la atención médica, si no a corto plazo, a largo plazo. Y pues destaca la necesidad del acceso directo del trabajador al especialista en salud mental, eliminar todos esos pasos y procesos intermedios para que la atención sea de manera más directa con el especialista. Y con esto, pues bueno, termino mi participación en la reunión y quiero compartirles nada más el tríptico, el folleto con el cual pues nos dimos a conocer en la mayor parte de los hospitales y las instituciones, que si bien la mayor demanda fue en la zona sur, también recibimos solicitudes de diferentes partes de la ciudad y de la zona conurbada, e incluso en diferentes estados del país. Pues muchas gracias, Iván, por tu presentación. Yo creo que bastante interesante y seguramente habrá preguntas sobre este programa al final de la sesión. Continuando con nuestra guía, nuestra escaleta, le agradeceré al doctor Jesús Ramírez que continúe con su participación. Con todo gusto. Voy ahora a referirme a el libro titulado COVID-19, Virología, Inmunología, Clínica y Aproximación Diagnóstica y Terapéutica. En efecto, tengo el placer de presentar este libro en este foro ante ustedes. Es un motivo de gran orgullo para mí porque se trata de un libro formidable, un libro con un gran rigor, tanto en su, digamos, la perspectiva integradora de todos los temas que forman parte del texto, como en el cuidado de cada uno de los textos para ir abordando en forma detallada y minuciosa el sinnúmero de problemas que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Y me refiero ahora sí a los problemas no solo clínicos, sino a los problemas científicos, en una forma de ciencia, yo diría, traslacional, ¿no? Que enlaza el nivel de la investigación básica con el nivel clínico epidemiológico y que nos ha dejado pues en un periodo relativamente corto de tiempo una cantidad formidable de información donde auténticamente
los profesionales de la salud necesitamos ya una guía para poder comprender todo lo que ahora se sabe acerca de COVID-19. Y pues justamente ese es el propósito de este libro, ¿no? Este libro que, como ustedes pueden ver, ha sido editado por Lenin Pavón Romero, Eduardo Ferat, y como editor asociado José Luis Maldonado García. Entonces, primero que nada, una felicitación al doctor Lenin Pavón. Voy a darles una panorámica del libro, pero realmente no quiero que se sientan ustedes incómodos si sigo realizando este tipo de halagos, porque son muy bien merecidos y creo que es un motivo auténtico de orgullo para todos nosotros, pues que un grupo tan destacado de investigadores mexicanos coordinen una obra con este nivel de rigor. Entonces, bueno, yo he hecho una lectura panorámica del libro en su conjunto, ¿no? Creo que les voy a ir mostrando cómo se articula propiamente el libro. Tiene primero una introducción que estudia propiamente el recorrido histórico de las pandemias, ¿no? Nos da esa panorámica, que yo creo que es muy importante porque efectivamente, ¿no? A mucha gente le tocó vivir por primera vez lo que significaba todo esto, pero regresando un poquito a la historia de la medicina, a la historia de la ciencia, pues las pandemias han sido aquello que ha modelado en buena medida nuestra convivencia, nuestros conocimientos científicos en el ámbito de la biología, de la medicina, ¿no es cierto? Y recordarán ustedes aquellos famosos libros como el de Derek Diamond, ¿no? Que se titula precisamente Gérmenes y armas, ¿no? Y que utiliza estos vectores como herramientas para entender la evolución de las sociedades humanas y de la civilización. De manera que el libro tiene esta introducción, posteriormente se mete ya propiamente dicho a la parte básica, ¿no? Nos explica pues realmente lo que es el coronavirus, o sea, aquí tenemos una parte dedicada propiamente a la virología, a la biología molecular del virus, ¿no? A sus cualidades desde el punto de vista de la biología molecular. Es un estudio pues muy detallado. Posteriormente se pasa al entendimiento de lo que es el fenómeno de zoonosis, la inmunología evolutiva de murciélagos y su asociación con coronavirus, que es una de las áreas indudablemente de mayor inquietud en el mundo entero, ¿no? O sea, cómo surgió este virus y por qué estamos ahora en una situación de pandemia, ¿no? Donde hay pues todos los niveles de discusión que van desde las teorías de conspiración hasta las ideas con mayor fundamento científico sobre la posible participación de un laboratorio en Wuhan, pero alternativamente y como teoría más sólida central, la inmunología evolutiva de murciélagos, la zoonosis y entonces la emergencia del coronavirus en la sociedad primero china y posteriormente en el resto del mundo, ¿no? En fin, aquí se presentan las evidencias científicas, ¿no? Se presenta una discusión crítica pues muy sólida, basada en datos científicos para entender este problema que insisto, involucra a toda la sociedad a sus niveles, ¿no? Luego el libro aborda problemas como la epidemiología y la salud pública y lo hace otra vez con un enfoque pues muy riguroso, ¿no? Incluyendo consideraciones sobre beneficios y riesgos en la aplicación de medidas de salud pública. O sea, el libro trata de abarcar todo ese abanico, ¿no? Que va desde la ciencia básica hasta la salud pública y las ciencias clínicas. La zona intermedia del libro, que yo creo que es una parte que interesa tanto a los investigadores en ciencias biomédicas como a los clínicos, pues tiene que ver ahora sí con las citoquinas propiamente, no su papel, las interleucinas, factores de crecimiento, factores de necrosis tumoral, interferones, etcétera. Se estudia con mucho cuidado todo este nivel, el sistema de complemento y los fenómenos de coagulopatía, que fueron de los primeros temas que surgieron científicamente en la evolución de la pandemia. Por supuesto, el rol de los anticuerpos y su función en COVID, la hematopoiesis de emergencia en la resolución temprana de enfermedades virales proinflamatorias. Y bueno, este tema que indudablemente ha sido también de gran importancia a nivel social, ¿no? El rol de la inmunidad celular, o sea, el hecho de que no todo es la inmunidad humoral, a la que se le prestó muchísima atención en redes sociales, en discusiones científicas entre amateurs y donde sabemos que está este otro nivel, ¿no? El nivel de la inmunidad celular que además ha sido un tema de mucha esperanza, ¿no? También para
para quienes hemos observado el avance de los conocimientos inmunológicos en COVID, ¿no? Porque a este nivel podría haber una inmunidad que nos protege, ¿no? Sobre todo a las personas que ya padecieron COVID, pero también a las personas que hemos sido vacunadas. Bueno, posteriormente tenemos el tema de los mecanismos fisiopatológicos, la interacción con alteraciones crónicas preexistentes, que es otro tema que también ha escalado al tema del debate público. Y posteriormente tenemos un capítulo muy largo, muy detallado sobre manifestaciones clínicas, que inicia con uno de los datos que pues, son más llamativos desde el principio de la pandemia, las alteraciones del gusto y del olfato. Ya me referí en algún momento de este simposio a la vía de entrada del virus al sistema nervioso a través de estos mecanismos, y este tema ha sido objeto de análisis estadísticos cuando se analiza el desenlace, el pronóstico, etcétera, ¿no? Pero por sí mismo fue un tema muy, muy llamativo que ha afectado indudablemente el nivel de debate público también, ¿no? La interacción con condiciones como la rinitis alérgica, el asma y el EPOC, un capítulo entero dedicado a la interacción de COVID con mecanismos de embarazo, fenómenos de embarazo, condiciones como el embarazo que son un tema de mayor importancia también para la sociedad en su conjunto y desde luego para las personas que se encuentran en esta situación. Otro capítulo dedicado a la transmisión vertical y la lactancia materna. Un capítulo enfocado a las manifestaciones dermatológicas, que también fue motivo de grandes preocupaciones, ¿no? Cuando empezamos a ver todas esas fotografías en redes sociales acerca de las manifestaciones dermatológicas de COVID. Bueno, el libro lo aborda en forma detallada, así como los fenómenos de coagulopatía, que también indudablemente forman parte de esa cascada de eventos del COVID grave, ¿no? Y finalmente las manifestaciones extrarrespiratorias, ¿no? Un capítulo aquí precisamente escrito por Iván Escamilla y colaboradores acerca de las diferentes anormalidades, ¿no? A nivel de la esfera psiquiátrica, psicopatológica inducida por COVID. Las lesiones renales también inducidas por COVID. Algunos de los primeros pacientes que veíamos nosotros, yo me acuerdo mucho un paciente que justamente venía con un cuadro psicótico, un cuadro respiratorio, cardiopatía y nefropatía, ¿no? Y donde además pues ponía en emergencia a los sistemas de salud porque muchas veces las manifestaciones psiquiátricas impiden que sea adecuadamente atendido en hospitales generales, pero la presencia de problemas renales, cardiológicos, respiratorios hace muy difícil su atención en hospitales psiquiátricos. Entonces yo creo que son de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? La necesidad de recuperar esa atención multidisciplinaria en estos pacientes. Bueno, las manifestaciones neurológicas que están muy cercanas a las psiquiátricas, aunque hay manifestaciones neurológicas muy específicas como los problemas periféricos de tipo Guillain-Barré, EBC, etcétera, ¿no? También hay dos capítulos dedicados a la pediatría, uno como tal de manifestaciones pediátricas y otro que ha también llamado la atención mucho socialmente, ¿no? Que es el síndrome inflamatorio multisistémico que se ve en pediatría y que además pues cuestiona mucho ese discurso, ¿no? Que a veces se maneja como de que los niños no tienen problemas por COVID. O sea, afortunadamente son infrecuentes, ¿verdad? Sin embargo, para las familias y para los niños que lo padecen, pues hay que dedicarle una gran atención clínica y científica. Posteriormente hay un capítulo dedicado al diagnóstico, ¿no? donde se habla sobre el triage. Aquí hay un capítulo entero dedicado al triage, otro capítulo dedicado a pruebas moleculares de diagnóstico, muy importante, y también el análisis citómico de la respuesta inmunológica, ¿no? Que ha sido uno de los temas que han escalado también al nivel de pronto de predictores, de marcadores biológicos que pueden informar a la toma de decisiones. Y justamente el libro se orienta pues a la parte de tratamiento, donde tenemos el manejo del paciente leve y moderado, ¿no? Aquí hemos visto pues gran cantidad de hipótesis surgiendo, ¿no? Desde la ivermectina, todas las atrocidades que hemos visto con el dióxido de cloro, pero también otros temas de interés, yo creo que incluso para el campo de la psiquiatría, ¿no? El uso de algunos ISRS que están meramente en fase de investigación clínica, pero que son temas de debate muy interesantes. Pero el capítulo se dedica sobre todo a las intervenciones que tienen niveles de evidencia mucho más sólidos y robustos y que pueden informar la toma de decisiones clínica, ¿no? Hay un capítulo dedicado al paciente crítico, a los tratamientos farmacológicos e inmunoterapéuticos,
al soporte ventilatorio como tal, que es un tema en sí mismo. Y finalmente el libro se orienta a la última parte que se refiere al desarrollo de las vacunas, ¿no? El desarrollo de vacunas contra COVID, es un tema pues, que ha cobrado la mayor notoriedad en el mundo y que yo creo que además ha llenado de confianza, ¿no?, a grandes sectores de la población y que además me parece a mí que ha propiciado una reconciliación entre la ciencia como sector social y digamos que la sociedad en su conjunto, ¿no? Ya que pues nadie ignora que vivimos en una época de gran desconfianza hacia las instituciones en general, ya sean políticas, las instituciones encargadas de la economía, de las políticas públicas, y no se diga una época de gran desconfianza hacia la ciencia, ¿no? Y de tal forma vemos la emergencia de movimientos anticientíficos y antivacunas, pero precisamente creo que nadie puede dudar ya que el partido, afortunadamente, sin que de ninguna manera debamos de entrar en ninguna forma de triunfalismo, pues un actor protagónico de esta historia han sido precisamente el desarrollo de vacunas y el capítulo nos lo va narrando, nos va dando los elementos técnicos, científicos para entender cómo se lleva a cabo este proceso. Finalmente, un tema enlazado pues mucho con lo que estaba mencionando ahora Raúl Escamilla. Bueno, él se refirió específicamente al campo de la salud mental, pero el libro también detalla el tema de la prevención para el personal de salud, sobre todo el equipo de protección personal y algunos otros temas que emergieron justamente con la pandemia. Y bueno, este es el contenido del libro, ¿no? De manera que pues solo me resta a mí felicitar a este equipo pues muy destacado de autores que prácticamente nos han mostrado todas las ramificaciones clínicas y científicas del problema. Es un libro muy completo que tiene una bibliografía muy sólida. Además tiene un gran cuidado editorial y eso se nota tanto en el aspecto visual del libro. Yo he tenido acceso a la versión electrónica del libro, no he visto todavía el libro físico, pero en su versión electrónica hay un gran cuidado editorial. Es un libro donde uno tiene acceso visual a la página, a la selección de los espacios, de las fuentes, las figuras, etcétera. Está muy bien cuidado, de manera que la lectura, a pesar de ser un tema que puede ser árido, ¿no? En muchos sentidos, por la profundidad con la que está tratada, pues el cuidado editorial ayuda mucho a ir entrando a los temas y a que esta lectura sea muy atractiva, ¿no? Desde luego es un libro que tienen que tener a la mano los especialistas, ¿no? El personal de salud, pero yo creo que es un libro que va a traer además un diálogo muy intenso, ¿no?, entre investigadores del área biomédica, de las ciencias biológicas en general, y también indudablemente a todos los profesionales de la salud. Un libro de referencia indiscutiblemente. Muchas felicidades al doctor Lenin Pavón y a su equipo por este magnífico libro. Muchísimas gracias, Jesús, por tus palabras. Las valoramos en todo lo que vale y se las extenderé a todo el equipo, tanto de autores como de editores científicos. Y bueno, pues si Jesús, bueno, tuvo esta deferencia para conmigo, yo me siento profundamente complacido y halagado en el sentido de poder platicar acerca de un libro cuya autoría es la de él y bueno, pues ya vimos la relación que tiene el COVID con los trastornos en el estado del ánimo, particularmente con la depresión. Y bueno, pues a diferencia del libro técnico que nos acaba de presentar Jesús, que es un libro para especialistas, particularmente iniciados en la medicina y en sus diferentes disciplinas y que tienen que ver con el virus, bueno, este es un libro de difusión general para toda la población, pero tiene un enorme éxito desde el punto de vista de la capacidad de comunicación que tiene sobre el tema de la depresión. Pues obviamente hay que necesariamente platicar de uno de los personajes más importantes de la historia moderna, ¿no? Y en ese caso, pues Winston Churchill fue uno de las personas no relacionadas con la salud que empezó a hablar de un perro negro que le impedía toda acción y aturdía sus pensamientos. Un perro negro el que tenía que enfrentar y controlar en todo momento para evitar que tomara el control de su vida, hundiéndolo en una oscuridad que le impediría cualquier acción. Julia Kristeva también alguna vez platicó acerca de un sol negro que nos llenaba de un profundo pesar. Y así como Winston Churchill y Julia Kristeva platican de estas analogías desde su punto de vista de la depresión, nuestro admirado amigo, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que tenemos el enorme honor que esté en esta mesa, nos cuenta de la noche más oscura.
A pesar de que hablan de cosas negras y cosas difíciles, pues obviamente la forma en la que lo hace Jesús es de una forma amena y talentosa, con una narración excelente. Yo siento que al lector lo toma de la mano y nunca lo deja solo, porque es importante estar acompañado cuando una lee de cosas tan difíciles como la salud mental y en particular de la depresión. Nos acompaña en cada línea y uno pareciera ser que puede escuchar su amena charla. Todos los que nos acompañan esta tarde ya se han percatado del excelente comunicador que es Jesús. Y a través de esta narración nos va desvelando cada uno de los aspectos más significativos e interesantes de esta enfermedad que ahora se llama depresión. Y esto es interesante porque Jesús inicia desde un aspecto histórico muy detallado de cómo esta enfermedad va cambiando de nombres y de formas a través de las cuales se identifica. Esto lo hace a través de 205 páginas, 39 secciones, a través de las cuales nos plantea desde una posición muy privilegiada, la suya, la de ser médico, la de ser psiquiatra, doctor en ciencias y escritor, a través de una forma ágil esta historia, ¿no? Primeramente, lo que hace como un gran comunicador que es, pues nos plantea su neutralidad sobre las diversas explicaciones y enfoques que existen sobre la enfermedad. Y esto es importante y se debe de agradecer porque le permite poner sobre la mesa todos los aspectos biológicos, sociales, culturales y farmacológicos sin enredarse en posiciones preestablecidas y juicios preexistentes. El doctor Jesús Ramírez comienza explicando los aspectos históricos, sociales y científicos que han ido acuñando los aspectos diagnósticos empleados por los médicos para el diagnóstico de la depresión mayor a lo largo de los siglos, porque pues obviamente esta enfermedad nos ha acompañado desde siempre y no es solamente de estos tiempos. Nos cuenta también sobre el fondo genético y ambiental de la enfermedad, llevándonos a revisar los aspectos del maltrato infantil, la ausencia de la madre o el padre y la separación de la familia como elementos asociados al establecimiento de los cuadros depresivos. Nos permite también nos presenta también hechos provenientes de modelos animales de estrés y sobre los efectos de la privación mediados por la pobreza, la amenaza social, y aumenta la apuesta narrativa y el interés del lector al presentar los cambios de la actividad cerebral en víctimas de la violencia de parejas, abuso sexual y maltrato infantil. Verdaderamente nos atrapa con su narración, nos va llevando a cada uno de sus aspectos biológicos y eventualmente puedo decir que cuando yo iba leyendo estas secciones hace algunas semanas, la gente a la que le narraba algunos segmentos, algunos párrafos que me parecían importantes, automáticamente quedaba atrapada por la narración. No dudo que yo haya contribuido a la venta de muchos ejemplares más de los que ya se venden, pero eventualmente me doy cuenta de que ese ejercicio se cumplía efectivamente. Nuestro guía narrativo nos lleva a revisar conceptos de resiliencia usados actualmente ante la menor provocación, pero que no toda la población es capaz de aprovechar cuando elementos como la actual pandemia afectan nuestra vida. Y una vez establecidos estos conceptos, el doctor Jesús Ramírez nos cuenta de la deficiencia en los niveles de serotonina, de los aspectos genéticos de la enfermedad y de la participación del estrés y de los aspectos epidemiológicos de la enfermedad. Y nos presenta unos aspectos más complejos de la depresión, de una forma respetuosa, exitosa, correcta, que es el suicidio. Por último, en este libro, en este pequeño manual de depresión para todo público, nos presenta los aspectos terapéuticos como la psicoterapia, el efecto placebo, los antidepresivos, así como los avances más prometedores de la investigación sobre la enfermedad. Desde mi punto de vista como investigador de los aspectos moleculares asociados a la enfermedad, que es la depresión mayor, me parece que este libro, La depresión, la noche más oscura, es una lectura totalmente satisfactoria que nos invita a reflexionar sobre todos los aspectos tan amplios y diversos que rodean a las causas de esta compleja enfermedad. Cuando uno es especialista en un tema, pareciera ser que ya no le pueden enseñar nada nuevo, pero Jesús lo logra a través de una forma muy fresca de hacer todos los planteamientos. A veces uno se plantea desde su trinchera una explicación y difícilmente acepta que entren otras más, pero Jesús abre estas puertas y permite que se consideren todos y cada uno de los aspectos de una forma verdaderamente eficaz. Adicionalmente, no debemos dejar de destacar que esta obra tiene un profundo mérito, ya que se trata de una de las enfermedades que más afecta a la población mundial a través y lo logra a través de una interesante explicación. Lo hace bajo uno de los sellos editoriales más renombrados del mundo entero, que es Penguin Random House. Y adicionalmente es importante destacar y reconocer que esta casa editorial solo arropa a escritores talentosos como el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, quien ha logrado con esta obra uno de los hitos más significativos de cualquier científico, que es comunicar de forma exitosa conceptos complejos de uno de los mayores problemas de salud de nuestro tiempo.
Sin duda, la lectura de este libro es una lectura obligada para especialistas en depresión porque obviamente nos lleva a una actualización refrescante y nos permite presentar todas las opciones. Y adicionalmente, pues es muy recomendable para aquella parte de la población, al público en general, pero aquella que tiene pues una pareja, un hijo, un compañero de trabajo que se encuentra afectado por este problema de salud que ya nos damos cuenta que es muy común, pues obviamente le permite acercarse de una forma de mayor conocimiento y mayor éxito para adquirir este conocimiento. Sin lugar a dudas, La depresión, la noche más oscura, aunque tiene un título así un tanto desolador y triste, pues obviamente es una lectura bastante ágil, bastante enriquecedora para aquellos que quieren acercarse a conocer la depresión y que incluso aquellos que creen que ya conocen todo de la depresión pueden llevar una que otra sorpresa bastante agradable y llevar a la reflexión acerca de los conceptos que son importantes de recordar siempre de este problema de salud mundial, considerada como una de las crisis más importantes de salud de nuestro tiempo, mucho más importante que la del COVID y que ahora con los pacientes que ya vimos que están afectados 30% después del post-COVID que pueden desarrollar esta enfermedad. Sin lugar a dudas, creo que hemos logrado una comunicación interesante acerca de los aspectos mentales involucrados en la respuesta del post-COVID. Hemos tenido un seguimiento de lo más amplio posible, desde las causas moleculares, la aplicación de los aspectos de imagen y fenómenos clínicos, así como el cuidado hacia nuestros pacientes. Y hemos visto dos obras que yo creo que sirven como un elemento de referencia para todos aquellos que están interesados en la salud mental y el COVID. Muchas gracias, espero que haya muchas preguntas. Muchas gracias al panel, muchas gracias al comité organizador y pues a esta RAI que hoy empieza. Quiero que sea una de las más exitosas y pues les agradezco la invitación. Muchas gracias.